38 de Génesis. Llevamos más de un año en el libro de Génesis, que ha sido de mucha bendición. Yo he disfrutado mucho predicar este libro. Ha sido como un nuevo reto para mí predicar la narrativa histórica, que es el libro de Génesis. Y bueno, 38 es, si Génesis es un reto, 38 es otro nivel de reto, porque es uno de esos capítulos que lo lees y dices, wow, no esperaba encontrar eso en la Biblia, porque la verdad, hermanos, 38 es un capítulo raro, incómodo, cero agradable, es una historia vergonzosa, una historia triste, pero, hermanos, Moisés, el autor del Pentateuco de Génesis, lo coloca aquí de manera intencional y pues además de eso, el Señor le inspiró a Moisés, ¿verdad?, para registrar esa historia y Dios quiere que la veamos, que la estudiemos, ¿sí? Y la verdad, espero que terminando el día de hoy, cuando vemos bien a esta historia, a la luz del plan de redención y la asombrosa providencia de nuestro Dios en crear ese plan de salvación del cual forma parte esa historia, veremos que hay hermosura aquí, ¿verdad? Espero que lo veamos. Porque como hemos titulado la serie, Creación, Caída y Redención Comenzada. Ese es un resumen de lo que se trata Génesis. Entonces, todo eso forma parte de un plan de redención. De hecho, Aarón Gibson, algunos de ustedes se acuerdan de él, lo conocen, que era mi maestro y compañero de varios años aquí en Oaxaca. Él siempre decía, el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias aisladas con una moraleja nada más que podemos sacar de ahí, ¿verdad? Una lección, una moraleja que vamos a sacar. No. El Antiguo Testamento es una sola historia que nos lleva a Cristo, nos lleva a la cruz, ¿sí? Entonces, este capítulo también, como forma parte del Antiguo Testamento y de esa drama que nos lleva a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos va a apuntar a Jesús. Se trata este capítulo del cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham para bendecir todas las familias de la tierra a través de un descendiente de Abraham. ¿Ok? Entonces, con eso, vamos a dar lectura al pasaje. Creo que esa es la mejor forma de entrarle al estudio, dando lectura de manera completa a Génesis 38. Y de ahí vamos a orar y entrar al estudio. Dice la palabra de Dios, por aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Ahí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela. Entonces fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Aconteció que cuando llegaba a la mujer de su hermana, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano, pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija
de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de ovejas en Timnat. Y él y su amigo Hira, el adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar diciéndole, mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó en la entrada de Enaim, que está en el camino a Timnat, porque veía que Sela había crecido y a ella aún no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto con el rostro. Se acercó a ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar contigo?, le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes?, le dijo ella. Pues, ¿qué prenda te tengo que darte?, preguntó Judá. Tu sello, tu cordón, el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio a ella y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de la mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, pues que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo, este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, que su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, delante de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver lo que hay en este capítulo, en esta historia tan difícil, pero que tú la has puesto ahí para nosotros, para revelarnos a nuestro Dios y a Cristo, nuestro Salvador. Abre nuestras mentes y corazones y ayúdame a mí en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Si pasamos al siguiente, ahí pues nada más tengo esa diapositiva que pues marca las 3 divisiones del texto, las 3 pues, diferentes como puntos que estaremos viendo. En 1 a 11 vemos que Judá está quedando sin descendencia. ¿Qué pasa? Bueno, comenzamos en el capítulo anterior con la historia de quién comenzamos en 37, ¿se acuerdan? ¿De qué hijo de Jacob? José, creo que lo escuché por ahí. La historia de José comienza en 37, pero de repente entrando en 38 se interrumpe la historia, como que cambia de escena completamente. O sea, terminando 37, la cámara está sobre José, ¿verdad? Llegando a Egipto, vendido por sus hermanos, y de repente la cámara gira de Egipto, regresa a la tierra de Israel o de la tierra prometida, y
la cámara se enfoca en Judá. ¿Qué está haciendo Judá? Bueno, Judá dice aquí, está apartando de su familia y del lugar de la promesa. Judá se apartó de sus hermanos. La verdad es que hemos visto ya que los hijos de Judá, de Jacob, realmente no son hombres íntegros, ¿verdad? Todo lo que han hecho hasta ahora ha estado mal, ¿verdad? Mataron, uno de ellos llegó a la mujer de su padre, no han sido hombres íntegros y pues acaban de vender a su hermano José a unos egipcios y ya mintieron a su padre sobre su muerte. No son hombres íntegros. Y lo vemos claramente con Judá, lo que él está haciendo en este capítulo. Él está apartando de su familia, del lugar de la promesa que Dios les había dicho. Este es el lugar donde tienen que vivir porque les voy a dar esta tierra. José, el contraste es muy claro. José fue apartado de su familia, apartado de sus hermanos a la fuerza, ¿verdad? Lo vendieron, pero Judá lo está haciendo voluntariamente. Entonces, hay un contraste que vamos a ver entre Judá y José. Y entonces Judá se aparta y ahí se junta con un cuate adulamita o de los cananeos que se llama Hira. Y se vuelve amigo de ese cuate ahí. Entonces, inmediatamente vemos dos errores pues, más o menos graves en la vida de Judá. No, él no anda bien. Primero se aparta del pueblo que pertenece al Señor. ¿Sí? Eso es un error grave. Los hijos no creyentes de Abraham, los hijos no creyentes de Isaac como Esaú y sus hijos, ¿qué pasaron con ellos? Al final de sus historias, ellos se apartan al este, ¿verdad? Porque no pertenecían al Señor, se apartaron. No estaban involucrados, no querían estar en el lugar de la promesa. Entonces, esa es una acción preocupante de Judá, pero lo está haciendo. Aparta de su familia, aparte del pueblo del Señor. Y pues está ahí haciendo amistades, conviviendo con hombres que no tienen temor de Dios, y eso no será sin consecuencias en la vida de Judá. ¿Sí? Tal vez has visto esa misma progresión en tu propia vida. Tal vez está sucediendo ahora. Tal vez lo has visto en la vida de otra persona. Una progresión apartándose lentamente del pueblo del Señor, del lugar de donde está su pueblo y buenas influencias en tu vida. Tal vez lo has visto. No será sin consecuencias en la vida de Judá, no será sin consecuencias en tu vida. Nos recuerda lo que dice el Salmo: el que camina con los sabios será sabio. Digo, Proverbios, no es Salmos. El que camina con los sabios será sabio, pero un compañero de necios será quebrantado. Eso es lo que está haciendo Judá. Se está juntando con personas que no tienen temor de Dios y eso le va a corromper, le va a hacer tomar malas decisiones. Entonces, como advertencia de paso, aquí, si tú estás empezando a pasar tiempo y andar con personas que no tienen a Dios, que no le temen a Dios, y empiezas a hacer amistades fuertes ahí, pues aguas, porque comenzará a derrumbar tu vida espiritual. Siempre sucede, ¿sí? Entonces te quiero animar. Si estás empezando como Judá a hacer nuevas amistades, a descuidar un poco o darle poca importancia, a estar en las reuniones de la iglesia, pasar tiempo con los hermanos, con buenas amistades en tu vida, o en tu corazón hay una inclinación en que ya estás empezando quizás no has apartado físicamente, pero tu corazón se está apartando y ya estás empezando a desear otras cosas y sentir que disfrutarías más estar en otro lugar, con otras personas, haciendo otras actividades. Cuidado, no dejes de estar activamente persiguiendo al Señor y estando en la presencia de su pueblo, ¿verdad? Tenemos la comunión con el pueblo de Dios
con la iglesia de Jesucristo, con nuestros hermanos, es vital para nuestra salud espiritual, nuestra salud y crecimiento espiritual. Si te empiezas a apartar, empiezas a estancar, dejas de crecer, es muy peligroso. Y muchas veces, como vemos con Judá, cuando uno empieza a apartar, esto lleva también a amistades no sanas. Lo vemos con Judá. ¿Sí? Entonces Judá parece, y eso lo hemos visto con la mayoría de los hermanos, parece que no es un hombre que valora la palabra de Dios. Él conoce el pacto, él conoce las promesas que Dios ha hecho a su familia, pero no parece que valora esto. Él anda mal, como dice Salmo 1, anda en consejo de los impíos. Judá ya se está deteniendo en camino de los pecadores. Está buscando y permitiendo malas influencias en su vida. Y esto lleva a otro error en su vida, que es que toma por esposa a una mujer cananea. Y el lenguaje que el autor usa para describir este suceso revela algo de Judá, que es un hombre dirigido por lo que ve, dirigido por sus deseos. Porque dice, Judá vio, versículo 2, y la tomó y se llegó a ella. Vio, le gustó, la tomó, se llegó a ella. Es un hombre dirigido por sus apetitos. Un hombre que pues ve a una mujer guapa, ella me gusta, la quiero para mí, lo hace sin pensarlo, así rápidamente. Judá está en un lugar muy, muy mal espiritualmente hablando. Entonces, así comienza la historia. Eso nos da el contexto para pues el corazón de la historia que ya viene. Entonces, ella esa esposa le da a Judá 3 hijos. Y realmente parece que ellos son como su padre, si no es peor, ¿verdad? El primogénito, se casa con Tamar, pero versículo 7 nos dice que era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quita la vida, ¿verdad? Así bruscamente lo dice el texto, no nos da detalles, no sabemos qué es lo que hizo, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor y el Señor le quita la vida. Y lo mismo va a pasar a su hermano Onán, el segundo. Ahora, antes de hablar de Onán, algo que nos recuerda la muerte de y de Onán por sus pecados, nos debe recordar, hermanos, que nuestro Dios juzga el pecado y a veces las consecuencias son severas. ¿Sí? Esa es una verdad que debemos llevar grabados. Nuestro Dios es un Dios santo y Él tiene que juzgar el pecado. Nunca, nunca, nunca pienses que Dios pues ve ligeramente al pecado. No es, quizás es la primera vez que da muerte a alguien en la Biblia, pero no será la última vez. ¿Sí? De esa manera, lo vemos en Hechos también, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios santo y Él tiene que juzgar el pecado. Pero esa es la gloria del Evangelio, ¿verdad? Que en Cristo nuestro pecado ya ha sido juzgado, ha sido castigado. Y ese juicio, ese castigo cayó sobre Cristo y nos gloriamos en esto, hermanos, que para el cristiano, estando en Cristo, para nosotros no hay castigo eterno. No hay castigo eterno, nos gloriamos, nos regocijamos. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hemos sido librados de cualquier condena eterna. Pero no debemos olvidar de que el pecado que podemos cometer todavía, o sea, siendo aún cristianos el día de hoy, ese pecado todavía va a traer consecuencias negativas, ¿sí? Cualquier pecado va a traer consecuencias quizás no eternas, pero va a traer sus consecuencias negativas. Así que recuerden eso cuando venga la tentación, hermanos, a tu vida, cuando sientes deseo de hacer algo que sabes que no está bien, cuando quieres conformar, cuando la presión de los hombres se carga sobre ti, estás tentado. Recuerda y Onán, que por su maldad el Señor los mató.
¿Qué nos dice eso? Que el Señor no ve ligeramente al pecado. Es un buen recordatorio para nosotros. Sí. Ahora, regresando a la historia, como muere Onán, el segundo hijo de Judá, según las leyes de la época, pues es su responsabilidad ahora casarse con Tamar. ¿Para qué? Bueno, para que su hermano pueda tener descendencia. ¿Okay? Aunque haya muerto, él va a levantar descendencia a nombre de su hermano. Entonces es una práctica en la Biblia, en el mundo antiguo, que se conoce como matrimonio por levirato. Levirato viene de la palabra latín por cuñado, porque cuando muere el hermano le toca al cuñado asumir esa responsabilidad. De hecho, en la Biblia, en Deuteronomio 25, si lo quieres buscar ahí, habla de esa ley, y vemos un ejemplo en el libro de Ruth, ¿verdad? Con Ruth y Boz, que él es el pariente más cercano que termina casándose con ella, como un ejemplo de esa ley en acción. Ahora, hoy después de Cristo, eso sería incorrecto, no lo practicamos hoy en día, pero en aquel tiempo Dios daba esa instrucción a su pueblo con un propósito, era para preservar la familia y para la protección de las viudas, y especialmente en la familia de los patriarcas, la descendencia pues tenía una importancia muy especial. Preservar la descendencia era algo sumamente importante. Pero, ¿qué pasa? Onán no cumple con su deber. Versículo 9 lo dice claramente lo que pasó. Cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermana. ¿Okay? Dos cosas están pasando aquí. Primero, Onán es un hombre egoísta. ¿Por qué? Porque está teniendo relaciones sexuales sin tomar la responsabilidad correspondiente. ¿Sí? O sea, él quería los beneficios sin la responsabilidad. Es un hombre muy egoísta, ¿verdad? Onán la usaba a Tamar por placer sexual. Él estuvo dispuesto a tener relaciones con ella, pero no estuvo dispuesto a asumir la responsabilidad de engendrar un hijo, ¿verdad? De cuidarla a Tamar adecuadamente. Entonces la dejaba sin hijo. Entonces, y el texto indica que eso era algo que él practicaba repetidamente, ¿verdad? Indicando, pues, el tipo de hombre que era, ¿no? No le importaba a Tamar, solo buscaba satisfacción personal. Y la segunda cosa es que él quería la porción de la herencia de su hermano, ¿ok? La porción de la primogenitura. ¿Recuerdan que murió siendo el primogénito? Entonces su pensamiento es, su hijo, que biológicamente, ¿verdad?, será mío, ese hijo, va a quedar con la mayor parte de la herencia, con la primogenitura. Pero como mi hermano murió y no tiene descendencia, pues entonces a mí me va a quedar todo, ¿sí? Entonces, su idea es, no quiero engendrar hijos que legalmente serán de mi hermano, para que a mí me quede todo. Otra vez, es un hombre egoísta. De hecho, un comentarista señala que sus acciones de Onán demuestran una falta de respeto por las promesas de Dios, que mandaba, ¿verdad?, el pacto, que tuvieran mucha descendencia, pero Onán trata de impedir esa descendencia, ¿sí? Sus acciones van en contra de las promesas, pacto y deseo de Dios. Entonces vemos que Judá, Onán, todos ellos están operando fuera de la voluntad de Dios. Y eso trae resultados desastrosos, ¿verdad? Los dos mueren. Vamos a ver lo que pasa con Judá. Trae resultados desastrosos. Operar fuera de la voluntad de Dios en tu vida. Entonces tenemos que pedir, hermanos, a nuestro Señor todos los días: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a vivir de corazón, creyendo que lo que dice tu palabra y de que vivir de acuerdo con ella siempre es mejor, ¿verdad? Ellos no creían eso.
Ellos creían que vivir según mi propia idea, mi propia sabiduría, mis propios deseos, estaba bien y trajo destrucción y muerte a sus vidas. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a alinear nuestras vidas, ¿verdad? Con lo que nuestro Dios ha dicho, ¿verdad? No de acuerdo a nuestros deseos y sabiduría propia. Bien, eso nos lleva a la segunda sección. Tamar toma acción. Tamar toma acción de 12 a 23. Entonces, como y Onán han muerto, hay un tercer hermano, ¿verdad? Y ahora esa responsabilidad con Tamar va a pasar a él, como han muerto sus hermanos. A él le toca casarse con Tamar y dar descendencia a su hermano mayor. Pero pasa algo. Judá le dice a Tamar, mira, es que Sela está muy chavo todavía. No le puedo dar en matrimonio todavía. Mejor ponte tus ropas de viuda, vete a casa de tu padre y ahora, pues que crezca Sela, pues no hay problema, te lo doy. Ahí mando a avisarte cuando sea el tiempo. Pero ¿qué pasa? Pues no pasa, ¿verdad? Ella sigue esperando año tras año. Dije, pasaron muchos días, probablemente muchos años, y no pasa. Creo que Judá cree que Tamar es el problema, ¿verdad? Ella ya provocó la muerte de mis primeros 2 hijos, pues no, mejor no arriesgo con el tercero, ¿sí? Ella es mala suerte, no sé. Es lo que está pensando quizás Judá. Para Judá es más importante preservar la vida de su hijo que obedecer a Dios, ¿sí? Está dependiendo de su propia idea, su propia astucia, no en la fidelidad de Dios y siendo guiado, nuevamente, como hemos visto todo el capítulo, está siendo guiado por sus deseos, no por la fe, no por la sabiduría de la palabra de Dios, las promesas de Dios. Entonces pasan los años y Tamar se da cuenta, pues es que eso nunca va a pasar. No me va a dar en matrimonio a su hijo. Entonces, eso es algo serio, porque él le está negando a ella el derecho, según el costumbre de aquel tiempo. Era su derecho estar con Sela, pero Judá lo niega. Es interesante que la acción que Tamar va a tomar, aunque no podemos decir que fue una acción correcta, ¿verdad? Sin embargo, el autor no lo condena, ¿sí? De hecho, en mi estudio encontré algo interesante, que un autor mencionó un poema antiguo que argumenta que Tamar había huido de las promesas de Dios. Ella sabía que de nuestra familia, esta familia que he formado parte, del cual formo parte por matrimonio, de ellos va a venir un Salvador al mundo. Ella había escuchado esas promesas, eso es lo que argumenta el poema. Entonces, por eso, ella deseaba por fe formar parte de la descendencia y de la familia que llevaría a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obviamente no sabemos, pero puede ser interesante pensarlo. Ella deseaba formar parte de esa descendencia que lleva al Mesías. Entonces, ella, pues de repente se entera. ¿Qué pasa? Judá viene aquí cerca a tu pueblo a trasquilar sus ovejas. Le comentan ahí que él tiene planes de viajar ahí cerca y se le ocurre a Tamar una idea y decide tomar acción. Y otra vez, hermanos, tenemos que entender que la Biblia no autoriza o legaliza de ninguna manera su comportamiento. No es correcto lo que hace, pero podemos entender que en aquel tiempo era su derecho de estar casado con Sela y Judá le estaba negando ese derecho y ella no tenía forma de reclamar, de legalmente ir contra él para que lo diera. Ella estaba sin recurso alguno. Entonces, ella decide, y también en el mundo antiguo tener hijos es algo sumamente importante. O sea, a lo mejor hoy en día, tristemente, es al revés. La gente no quiere tener hijos, pero en el mundo antiguo era sumamente importante que una mujer tuviera
un hijo por lo menos. Entonces todo eso está en su cabeza de ella. Ella decide vestirse de prostituta, ¿verdad? Pone un disfraz, interesante que ya hemos visto engaño por medio de un disfraz en el libro de Génesis. Y ella se pone en un lugar donde sabe Judá va a pasar en camino a trasquilar sus ovejas. Y ella sabe la clase de hombre que es, ¿no es cierto? Ella sabe, si me pongo aquí de esa manera, él va a caer. O sea, no había duda en su mente que su plan iba a funcionar. Sabía la clase de hombre que era. Entonces Judá llega al lugar, va directo a ella, dice, déjame estar contigo. Entonces ella dice, ok, ¿cómo me vas a pagar? No, pues te envío un cabrito. Luego de los animales. Cuando llegue ahí, ya mando que te traigan un cabrito. Y bien astuta, ella dice, ok, pero déjame algo como de garantía, ¿no? Que sí me lo vas a enviar. Y Judá dice, bueno, que una prenda o algo, ¿qué es lo que quieres? Entonces ella le pide, quiero tu sello, quiero tu cordón y el báculo que tienes en la mano. O sea, son cosas bastante valiosas en aquel tiempo, cosas que comprobaban su identidad como un hombre pues, de respeto, de negocios, de Estado en aquella sociedad. O sea, modernizado es que me vas a dar tu iPhone, tu INE, tu tarjeta bancaria y esa chamarra favorita que siempre te pones, ¿sí? O sea, Judá le entrega toda su identidad. Él no está pensando nuevamente, está controlado por sus pasiones. Sin pensarlo, lo entrega. No hay problema, aquí te lo dejo hasta que te envíe el cabrito. Sí, revela el nivel de necedad de Judá. Y entonces está con ella, se va, y peor para Judá, que cuando manda un siervo con el cabrito, no la encuentran, no está ahí. Entonces buscando y preguntando, oye, pues tenemos que entregar esto a la ramera que está aquí. Y todos dicen, no, aquí nunca ha habido una ramera, no sabemos de quién hablas, ¿sí? Entonces eso es bien incómodo para Judá, ¿verdad? Ella tiene sus cosas, su identidad, ¿no? Y no quiere que otros se enteren. O sea, es como dejar tu cartera y tu celular en un bar de esas, ¿y cómo lo vas a recuperar? Está en una posición muy incómoda. Entonces dice, bueno, es que se lo quede, no vamos a molestar y ojalá ella no diga nada, porque si no, si seguimos buscando y preguntando, vamos a quedar en desgracia si corre la noticia de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces Judá dice, bueno, que se quede y esperemos que aquí muere todo eso. Pero sabemos qué pasa con el pecado. ¿Se queda oculto? Jamás. Y pronto va a salir a la luz lo que Judá ha hecho. Y eso nos lleva a la última sección, versículos 24 a 30. La gracia de Dios en la vida de Judá. He titulado esa sección, La gracia de Dios en la vida de Judá. ¿Qué pasa? 3 meses después le informan a Judá, mira, tu nuera Tamar está embarazada, ha fornicado, está embarazada. Ya se le veía un poco la panza, no había duda, estaba embarazada. Y la respuesta de Judá es muy sorprendente y terrible, ¿verdad? Sí, o sea, él asume que ella ha fornicado y dice, pues sáquenla, quémenla, no merece vivir ya, es una mujer pecadora. Entonces, para el lector, sabiendo lo que acaba de hacer Judá, o sea, el nivel de hipocresía está sorprendente, ¿no? Judá se cree moralmente superior a ella. Y aquí es donde ocurre como el momento culminante de la historia. Mandan a traer a Tamar. Entonces yo imagino que se había corrido la noticia, toda la familia de Judá está reunida, vamos a darle la justicia que ella merece. Padre Judá ya dijo qué es lo que tenemos que hacer, ella ha sido infiel, es una pecadora, no lo vamos a permitir. Entonces imagino que ella va llegando ahí a esa reunión familiar y llegando con unos siervos que la traían, saca esas cosas de Judá.
toda su identidad, esas cosas valiosas que le identificaban a Judá en esa sociedad. Y dice, a ver si se identifican de quiénes son esas cosas. Pues lo saca y todo el mundo lo ve. Y ella dice, él es el dueño de esas cosas, es el padre del hijo. Por él estoy embarazado. Y pues era obvio, ¿verdad? Y imagino que todas las cabezas se voltearon a ver a Judá en ese momento. Sí. Hace recordar Proverbios 6, que dice, por causa de una ramera, uno es reducido a un pedazo de pan. Porque la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Si te metes con eso, te vas a quemar. Te va a reducir. Y Judá, yo me imagino que su conciencia pues, ya se había tranquilizado bastante, ya había tramitado otro credencial. De eso nadie tiene que saber, ¿verdad? Pero, ya lo dijimos, el pecado no se esconde. Proverbios dice también, el mal o el desastre persigue al pecador. Si tú andas en caminos pecaminosos, el mal, el desastre te persigue, te va a alcanzar. En ese momento a Judá lo ha alcanzado. Entonces, ¿cómo responde Judá? Su pecado ha sido señalado. ¿Cómo responde Judá? Hermanos, yo quiero decirles esto. ¿Cómo respondemos cuando vemos a nuestro pecado o cuando alguien señala nuestro pecado? Es tan importante. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Como tú respondes cuando alguien señala tu pecado o cuando ves tu pecado, es la diferencia entre la vida y la muerte. Tan importante. Y yo creo que aquí vemos en la vida de Judá un momento de parteaguas, ¿verdad? Quizá podemos decir que ese es el momento de su conversión de Judá. Sí, es un momento de vergüenza, de quebranto en su vida, pero creo que también es un momento de gracia, porque Judá lo reconoce, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Su respuesta es, ella ha sido más justa que yo. Yo creo que Dios lo quiebra a Judá en ese momento, en su gracia. Ella ha sido más justa que yo. Yo he actuado de manera injusta con Tamar. Yo he hecho lo malo. Yo le estaba negando la descendencia que le correspondía, que era su derecho. Realmente lo que hacía Judá no era tan diferente de lo que hacía Onán, ¿verdad? Le estaba negando la descendencia. Judá lo estaba haciendo también. Por gracia el Señor no lo mató, ¿verdad? Creo que lo que vemos aquí en Judá es un arrepentimiento verdadero. De hecho, siguiendo con la historia, de aquí en adelante, de este momento en adelante, todo lo que vemos de Judá en el resto de la narrativa, lo vemos como un hombre diferente, ¿verdad? Hasta va a estar dispuesto a sacrificarse por sus hermanos cuando están en Egipto frente a José, y José pide que se quede Benjamín. Judá dice, yo me quedo, yo me sacrifico. Es un Judá diferente que vemos aquí, de aquí en adelante en la historia. Sí. Entonces es lo que dice, su acción de ella ha sido más justa que la mía. Yo estuve actuando de manera injusta. Yo estaba pensando solamente en mí mismo y en preservar a mi hijo, pero ella y su deseo y su acción, aunque quizá no llevado a cabo de forma correcta, su motivación de Tamar estaba alineada con la voluntad de Dios, con preservar la descendencia de la familia de Abraham. Eso era su deseo. Entonces, la historia termina ahí, que Tamar da a luz otra vez a dos hijos, tiene cuates, ¿verdad? Tamar. Entonces, nuevamente a Judá tenía 3 hijos, 2 murieron, ahora nuevamente tiene 3 hijos. Dios ha sido sumamente misericordioso con Judá. Entonces, y es a través del menor, Fares, que va a continuar la descendencia de la promesa que va a llevar hasta Jesús. ¿Sí? Ahora, termino con esto.
unas pequeñas reflexiones al final. ¿Por qué está aquí esa historia y qué podemos aprender de ella más allá de lo que ya hemos aprendido? ¿Por qué está aquí? Porque si tú lo lees terminando 37 y comenzando 39, la historia se lee perfectamente. O sea, tú puedes quitar 38 y se lee la narrativa sin interrupción, se lee perfectamente bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué el autor incluye esta historia tan intensa? Bueno, cuando lleguemos a capítulo 49, al final de Génesis, Judá va a recibir una gran bendición de parte de su padre. Su padre va a reunir los hermanos, va a bendecirlos, y a la mayoría tiene cosas negativas para decir sobre ellos, pero a Judá no hay nada negativa. Recibe una gran bendición y recibe autoridad para reinar sobre sus hermanos. Judá, si conoces la historia del Antiguo Testamento, Judá se convierte en el tribu líder de la nación de Israel. Llegando al final de la Biblia, Jesús será, ¿qué? En Apocalipsis, el león de la tribu de Judá. Judá es alguien sumamente importante en el resto de la narrativa. En 49 hay una bendición física dada a José, pero vemos que el plan de redención va a seguir a través de Judá. Entonces, para la historia, para la nación de Israel, cualquier información sobre Judá es relevante, es importante. ¿Okay? Tenemos que saber sobre su vida para entenderlo. Y creo, o sea, ya hemos visto que los 3 primeros hijos de Jacob se descalificaron por sus pecados. Entonces, ¿por qué Judá no queda descalificado? Bueno, creo que es por esta historia que vemos un arrepentimiento verdadero en su vida. ¿Sí? Y sirve para introducir al lector para lo que viene en 49. Porque con José, la historia de José es una historia larga, ¿verdad? Abarca varios capítulos. Y José viendo su historia pensaríamos, no es él. Pues él tiene que ser el que a través de él va a continuar las promesas, pero no es así. Porque pues José es sabio, cae bien a las personas, gana la confianza rápidamente de las personas, es fiel, ¿verdad? Resiste la tentación. Judá cae fácilmente, José resiste, ¿no? Pero no es así, es a través de Judá y a través del hijo que nace de esta unión de Judá y Tamar que trazamos la genealogía que nos va a llevar a Jesús. También creo que esta historia, ¿qué podemos aprender de esta historia? Creo que esta historia nos enseña mucho acerca de nuestro Dios. Porque vemos en esta historia que Dios redime actos pecaminosos y personas pecaminosas. Dios redime actos pecaminosos y personas pecaminosas. Pero casi todo el capítulo de capítulo 38, en Judá vemos un hombre que va rumbo a la destrucción, ¿verdad? Se aparta, se casa, desarrolla amistades no sanas, peca contra Tamar. Pero ¿qué pasa? Dios lo redime, Dios lo salva a Judá. Hay redención y rescate para este hombre. Porque Judá arrepiente, ¿verdad? A Tamar la maltrata, la usa, pero cuando sale a la luz la verdad de lo que él ha hecho, ¿qué hace? Se arrepiente, reconoce su error, reconoce su pecado, ¿verdad? Ella ha sido más justa que yo. Yo he actuado neciamente. Yo he sido el injusto aquí. No pone pretextos. He actuado neciamente. Eso parece ser la actitud de Judá. Que en ese momento, cuando ve sus cosas y se da cuenta de lo que él ha hecho y toda la situación, se prende la luz. Yo soy un hombre pecador. Dios permite que sus ojos sean abiertos y que ocurra una transformación en su vida. Y hermanos, ¿qué nos enseña de nuestro Dios? Pues es lo que hace nuestro Dios. Él salva y cambia, transforma hombres pecadores como Judá y como nosotros.
Esa es la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de la Biblia. Dios salva a pecadores, a los peores. ¿Cuántos hombres y mujeres inservibles han habido, verdad? Que Dios salva y usa para su gloria. Nuestro Dios, eso es lo que hace, salva gente chafa y rota y bueno, realmente no hay otra categoría, ¿verdad? Todos nosotros entramos ahí. Entonces esa historia está empapada de la gracia de Dios con Judá, con Tamar. Judá merece la condenación, pero recibe misericordia. Eso es lo que ha pasado a todos nosotros si estamos en Cristo. Merecíamos la condenación, pero en Cristo hemos recibido misericordia. Y Dios redime actos pecaminosos, personas pecaminosas y actos pecaminosos. Cuando Mateo, el evangelista, en el Evangelio de Mateo, el primer capítulo del Nuevo Testamento, cuando él comienza su evangelio y quiere destacar los orígenes de Jesús, los nombres de las personas en esta historia aparecen en la genealogía de Jesús. O sea, Mateo dice, ok, yo quiero que sepan de dónde viene Jesús. Y ahí aparece Judá y Tamar y otras personas que desde una perspectiva humana sería totalmente inesperado, ¿verdad? Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, todas mujeres gentiles. Ahí ni vemos a Sara ni Rebeca. Qué interesante. Pero ahí destacado está Tamar, una mujer cananea que llega a ser la tatarabuela de Jesús. Ella forma parte del plan y la drama de la redención que nos ha salvado a nosotros. Entonces, terminando, hermanos, yo espero que esta historia nos lleve a celebrar, hermanos, que si Dios puede salvar y si Dios puede usar esa clase de personas y cambiarlos, ¿verdad? ¿Qué puede hacer con nosotros? Hay gran esperanza para nosotros, ¿no es cierto? Porque servimos a un Dios así que salva y cambia y entonces usa a personas así. Nosotros le hubiéramos eliminado a Judá, ¿verdad? No, ya hizo mucho. Imposible que Dios le use, que Dios le incluya en el plan de la redención que va a llevar a Jesús. Lo hubiéramos eliminado. Ya te descalificaste, bro. Pero no. Ni se te ocurra, Judá, que tú vas a formar parte del plan de redención. Imposible. Pero Dios no opera así, según nuestro juicio. Dios escoge, dice Pablo en Corintios, lo vil y despreciado del mundo, para que nadie se jacte, para que nadie diga, bueno, claro que me escogió a mí. ¿Ves de qué sangre vengo? ¿De qué clase vengo? Mi educación. No, Dios escoge lo vil y despreciado para que nadie se jacte, para que Él se lleva toda la gloria. Y gloria al Señor que es así, porque no hay nada bueno en nosotros tampoco, ¿verdad? Somos de ese vil y despreciado delante de Dios. Sí, por eso nuestra esperanza, hermano, está vinculada única y completamente a la gracia de Dios, a la gracia de Dios. Vinculado únicamente a su hijo, ¿verdad? El futuro hijo de Judá y Tamar. ¿Sí? Que a través de esa historia, hermanos, tan incómoda, estas personas tan imperfectas, Dios va a traer al mundo un Salvador. Trajo al mundo un Salvador, ¿verdad? Su Hijo perfecto, Jesucristo, uno que tomaría sobre sí el pecado y suciedad y corrupción de personas como Judá, de personas como Tamar, de miles de personas más pecaminosas como nosotros. Y Jesús en su muerte, ¿qué hizo? Canceló nuestra deuda, porque Jesús toma, carga, sufre el castigo que nosotros merecíamos, muere la muerte que nosotros merecíamos morir. Así que si has confiado en Jesús, ve que en esta historia vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el futuro hijo de esta unión de Judá y Tamar. Y regocíjate con corazón agradecido
y asombrado con la grandeza y la magnitud y la gracia del plan de redención. Y si no has arrepentido de tus pecados, si no has conocido a Jesús, si como Judá no ha habido ese momento en tu vida cuando el Señor abre tus ojos y ves tu pecado y lo reconoces, lo confiesas, si eso no ha ocurrido en tu vida todavía, pues la invitación es para ti también en esta mañana. Él, Jesucristo, te extiende su misericordia, te extiende perdón y salvación. Ríndete hoy a Jesús, confía en Él y serás libre. Libre de la culpa, libre de la condenación, libre del poder del pecado en tu vida y tendrás una nueva vida. Esa es la promesa de la Escritura. Si tú vienes en fe y en arrepentimiento a Jesús, Él te da nueva vida. Mi hermano, amigo que estás aquí, no hay cosa más gloriosa, más satisfactoria que nueva vida en y a través de Jesús. Él es nuestro gran Salvador.